impartida por Leandro Martínez Peñas, licenciado y doctor en Derecho y también doctor en Historia y catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus dos tesis doctorales fueron sobre el proceso inquisitorial y sobre el confesor del rey en el antiguo régimen, tema del que es el máximo experto en España. Aparte de esto, ha publicado varios libros en varias líneas de investigación. Yo voy a mencionar las cuatro más importantes: la historia del derecho internacional, historia de la Inquisición, la corte y consejeros de los Borbones, y luego una línea muy interesante y muy novedosa para nosotros, que es ideología y cine. Es una cuestión que a mí me da envidia porque es una materia que yo sé que a los alumnos les gusta mucho y disfrutan mucho y les motiva para aprender. Lo que pasa es que en la universidad a distancia, pues esto es más complicado, pero él ha publicado también bastantes trabajos sobre ideología y cine. Y luego, aparte de libros, pues tiene multitud de artículos en revistas científicas especializadas. Y luego hay un mérito que a mí me llama mucho la atención y que quiero reseñar, porque es inusual en un profesor de universidad, ha creado dos revistas científicas, bueno, creo que más, tres, ¿no? Sí, alguna más. Pero el tema no es solo crearlas es relativamente sencillo, es mantenerlas durante varios años y que luego vayan subiendo en los índices de calidad, como por ejemplo la revista Hidalguía, que van subiendo los índices de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es una labor realmente ímproba el esfuerzo que supone el dirigir varias revistas, mantener un cierto nivel de calidad, que vayan subiendo y por lo tanto mantener correspondencia con todos los autores para aceptarles o no sus trabajos. Y por eso, bueno, pues realmente es encomiable y también demuestra su vocación científica universitaria y también de apoyo a los colegas. Y nada más, nos va a hablar sobre un tema muy interesante y poco conocido, que es el del confesor del rey en el antiguo régimen. Cuando quieras, Leandro. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Me atribuyes méritos que en muchos casos tienen más que ver con la escuela en la que he trabajado y con el grupo de trabajo con el que he tenido la suerte de coincidir que méritos individuales. Pero bueno, siempre se agradece ese tipo de palabras. Lo primero que quiero decir, pues, como es obligado por otra parte, es agradecer a la institución que nos acoge hoy, a la Real Asociación de Hidalgos y también a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en cierto modo ha sido mi casa, puesto que yo me doctoré allí en 2007. Hoy hace 18 años y un día de que defendí la tesis doctoral. Por eso, además, cuando Javier me pidió expresamente que hablara del confesor del rey en el antiguo régimen, no he cambiado ni siquiera el título de la conferencia con respecto al que era la tesis que, como les digo, defendí hace 18 años y un día. Y que, por tanto, para mí tienes, como se puede imaginar, una vinculación muy personal, aparte de la profesional, dado que le dediqué 6 años de investigación y probablemente los 6 mejores años de investigación que cualquier investigador dedica a un tema, que son los de tu tesis doctoral. Es un tema que yo abordé por indicación expresa de mi maestro, el profesor José Antonio Escudero. Yo me reuní con él en 2001, cuando terminé mi licenciatura, todavía era plan antiguo, imagínense ustedes, mi licenciatura en Derecho. Y él me comentó que existían 3 figuras en la administración española del antiguo régimen sobre las que en aquel momento no existía un estudio específico, pese a la relevancia que habían tenido en la monarquía hispánica. Eran el presidente del Consejo de Castilla, sobre el que elaboraría su tesis doctoral, en paralelo a la mía, la doctora Sara Granda, hoy en día profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha; el inquisidor general, sobre el que elaboraría una monografía espléndida Eduardo Galván, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Las Palmas; y la tercera figura era la del confesor del rey en ese antiguo régimen, que fue el trabajo que yo abordé y cuya tesis elaboré. Por eso creo que merece la pena reconocer también a los maestros que han sabido abrir toda una serie de temas que nadie se había preocupado o que solo se habían tratado indirectamente
para que generaciones posteriores pudiéramos abordarlos y abrir a su vez nuevas puertas para que generaciones posteriores sigan ampliando ese conocimiento. Yo hace tiempo que aparqué un poco esta línea de investigación y en estas últimas semanas pues he revisado lo que publiqué, he revisado lo que se ha publicado posteriormente y me ha resultado muy interesante, aunque evidentemente sí eres consciente en líneas generales de lo que se está publicando sobre los temas que tú has trabajado, que el tema del confesor del rey sigue siendo un tema que despierta el interés de los investigadores en ámbitos históricos muy diferentes, historiadores del derecho, historiadores medievales, historiadores modernos o de edad moderna. No es un tema que haya perdido vigencia en absoluto. Yo he hecho una pequeña revisión muy rápida y muy superficial, hay muchas más publicaciones y además hay publicaciones en inglés, hay publicaciones en francés, es decir, es un tema sobre el que se sigue trabajando. Artículos como los de López Arandía o los de López Atienza, muy centrados en siglo XVII, y sobre todo yo quería destacar dos monografías que me parecen excelentes y que desde luego en el caso de la del profesor Orella Unzué amplía y mejora y corrige el trabajo que yo hice en su momento sobre un periodo muy específico que es el confesionario regio durante los primeros años de reinado de Felipe V, centrado sobre todo en las personalidades de los padres jesuitas franceses que acompañaron a Felipe V en esos años, el padre Guillermo d'Aubenton, el padre Pierre Robinet, y es un trabajo realmente espléndido publicado por la Fundación Universitaria Española en 2016. Y también existe una tesis doctoral de Arquero Caballero, dirigida por José Manuel Nieto Soria, que también es un trabajo espléndido, aunque está centrado en un periodo cronológico diferente, porque lo que aborda esta tesis doctoral es los reinados de la Casa de Trastámara desde mediados del siglo XIV hasta 1474, hasta 1474-1476, porque es un trabajo que ya no entra en el reinado de Isabel y de Fernando, aunque ambos son monarcas de la Casa de Trastámara. Simplemente comentar estos títulos para visibilizar que es un tema sobre el que se ha seguido investigando, se han ampliado conocimientos y sobre el que se sigue publicando con bastante frecuencia. ¿Por qué hay un confesor en la Casa Real de una manera ininterrumpida desde Edad Media, cuando menos hasta 2009? Ahora les explicaré, ahora dentro de un ratillo, si me dan 35 minutos más, llegaremos a ese momento. A mi entender hay dos razones, y bueno, hay una razón fundamental, y es que existe una identidad de la monarquía española con el cristianismo en un primer momento, con el catolicismo expresamente a partir del siglo XVI, cuando se produce la ruptura de la Iglesia debido a la reforma luterana. Hay una asociación clara. La monarquía española, históricamente, mínimo Edad Media, Edad Moderna, es una monarquía cristiana, es una monarquía católica a partir del siglo XVI. Yo lo atribuyo a dos factores esenciales. El primero es el modo en que se concebía la legitimidad regia y el origen de los poderes regios en ese pensamiento medieval, en el que, desde esa construcción filosófica, los poderes del rey emanan de la divinidad. Eso explica también esa relación o esa legitimación a partir del poder divino, explica también por qué delitos como la herejía eran considerados delitos de lesa majestad. Apartarse de Dios era, en cierta manera, apartarse de la fuente de legitimación de la corona y, por tanto, un problema no solo religioso, sino también un problema político. Por eso, como les decía, la herejía no solo es perseguida por la Iglesia, sino también por las autoridades civiles. Y en el caso... esto se da en casi todas las monarquías o en todas las monarquías europeas de su tiempo, pero en el caso hispánico se ve acentuado por un segundo factor, que es el de conquista y reconquista. Es decir, frente al ocupante, invasor, conquistador musulmán, se acentúan aquellos elementos de alteridad, aquellos elementos diferenciales que separan todavía más a los reinos, en principio derivados de la monarquía visigoda, del ocupante llegado a través del norte de África. Es decir, la dicotomía entre cristiano frente a musulmán, cristiano frente a infiel. Es decir, ese rasgo diferenciador se multiplica o se asume de una forma multiplicada como parte de un conflicto que tiene muchos más elementos que el exclusivamente religioso. Todo ello conforma la monarquía, las monarquías hispánicas como monarquías cristianas. ¿Cómo se produce la aparición, consolidación y finalmente institucionalización del confesor regio?
es un proceso paulatino, evolutivo, gradual, no surge de golpe, no encontramos un texto que de repente cree la figura del confesor del rey. Y es un proceso que, si lo pensamos desde un punto de vista meramente humano, es completamente lógico. En una primera fase, el rey confiesa indistintamente con cualquier sacerdote de su entorno, del lugar en el que esté, del lugar al que se desplace. No hay un proceso o no hay un sacerdote que ejerza de una forma específica esa labor penitencial con el monarca. El primer paso hacia la institucionalización se produce cuando los monarcas, en un proceso que, como les digo, a mi entender es completamente humano y normal, en razón a una relación que es tremendamente íntima, la que hay entre un cristiano y su confesor, comienza a reiterar el ejercicio de la penitencia con un mismo sacerdote, con un mismo individuo, por razones de afinidad, por razones de admiración. En muchos casos encontramos, el monarca siente admiración por la virtud de un religioso en concreto, por razones de entendimiento sobre los patrones morales que debe seguir el rey, por la razón que sea, de confesar con cualquier religioso que las circunstancias lo permiten o lo aconsejen, vamos a pasar a un contexto en el que el monarca confiesa reiteradamente con el mismo individuo. De esa fase, que es un mero proceso personal, por decirlo de alguna manera, vamos a llegar a un proceso de protoinstitucionalización de la figura del confesor regio. Y será cuando ese religioso con el que habitualmente confiesa el monarca, pase a ocupar un cargo concreto dentro del entorno regio. En este caso, el cargo de capellán mayor de la Capilla Real, la máxima autoridad dentro del grupo de religiosos que se ubican en la corte, que se ubican en el entorno más cercano del monarca. Va a ser este capellán mayor con el que habitualmente el monarca se confiese. La institucionalización definitiva se produce cuando la función de confesor y la función de capellán mayor se desdoblan, se separan. Seguirá existiendo un capellán mayor que seguirá siendo la máxima autoridad de esa capilla y que tendrá toda una serie de atribuciones propias, pero además el oficio, la función de confesor real se deslindará a un segundo religioso, por lo general incluido dentro de esa misma capilla, pero ya diferenciado de capellán mayor. Ya nos encontramos con dos oficios completamente separados, completamente diferenciados, y es ese momento en el cual podemos hablar ya de la existencia de un oficio de confesor del rey dentro de la corte de los monarcas hispánicos. ¿Cuándo se ubica o cuándo podemos ubicar ese momento de consolidación? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que ya existía un confesor como tal en la corte de Fernando III, es decir, primeras décadas del siglo XIII. Fernando III el Santo, reconquistador de Jaén, también de Sevilla, ya cuenta en su corte con un cargo de confesor del rey. ¿Es posible que en algún reinado anterior ya existiera? Cabe la posibilidad. Yo no he encontrado ninguna prueba en ese sentido. Sí sabemos a ciencia cierta que en el reinado de Fernando III ya existía un confesor regio. Concretamente, Fernando III tuvo dos confesores dominicos, San Pedro Telmo y Fray Domingo de Segovia, conocido también como Fray Domingo el Chico, para diferenciarle de Fray Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Y es que estos dos religiosos no son dos religiosos cualquiera, son dos de los compañeros fundadores, junto con Santo Tomás, de la Orden de Santo Domingo. Y aquí encontramos ya un primer eslabón de una de las características que se reiterarán a lo largo de los siglos siguientes, y es que, por lo general, los confesores del rey son figuras tremendamente destacadas. Grandes teólogos, predicadores de fama en el entorno cortesano, personas que han desempeñado altos cargos en la jerarquía eclesiástica. Rara vez vamos a encontrar sacerdotes que no tengan un perfil elevado por una razón o por otra. Llegados a este punto, tras haber hecho una casi introducción hasta llegar a la consolidación y existencia, por tanto, firme ya del confesor real, creo que es necesario hacer una conceptuación precisa,
esto quizás sea vicio de la historia del derecho, es decir, el hablar en términos cuasi jurídicos o jurídicos, no cuasi jurídicos, jurídicos de las realidades en las que estudias. Y la técnica jurídica parte de las definiciones lo más precisas posibles para que la aplicación de la ley y de la normativa sea lo más fácil y lo más clara posible. Y en ese sentido hay que hacer una aclaración. Yo, cuando hablo de confesor del rey, estoy hablando de confesor del rey en un sentido institucional. Estoy hablando de un oficio encastrado dentro del aparato administrativo de la monarquía. No estoy hablando en un sentido religioso, aquel que administra la penitencia a cualquier cristiano, en este caso específicamente aquel que administra la penitencia al rey, ni estoy hablando en un sentido meramente semántico en el que podemos entender que cualquier persona que confiesa al rey es un confesor del rey. No, hablo en un sentido institucional que es muy específico y vamos a ver ahora por qué. Aunque sea contraintuitivo, confesar al rey no convierte a un religioso en confesor del rey en este sentido institucional. Vamos a encontrarnos con que hay múltiples ocasiones en las que el rey confiesa con religiosos que no son el que desempeña la función oficio público de confesor del rey, sino son sacerdotes, por ejemplo. Ocurre con mucha frecuencia que el rey se encuentra de viaje y atraviesa un convento en el que él es consciente de que existe un predicador de fama y demás, y confiesa con ese religioso, o confiesa con el obispo de la ciudad en la que se aloja, o confiesa simplemente con sacerdotes que le han acompañado durante el viaje, mientras que su confesor se ha quedado en la corte por mala salud, por razón de edad o por cualquier otro motivo, de manera que todas esas personas con las que el rey recibe el sacramento de la penitencia, no son confesores del rey en este sentido institucional. Es más contraintuitivo todavía. Nos encontramos con confesores del rey en el sentido institucional que ni siquiera confiesan al rey. Ese será el caso, por ejemplo, de Fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III, confesor de Felipe III, y es uno de los pocos, además, que conservamos el nombramiento de confesor del rey. Fray Luis de Aliaga, hay todo un periodo de su ejercicio como confesor del rey que no administra la penitencia al monarca. Está inmerso en una serie de intrigas palaciegas con el duque de Lerma, él es inquisidor general al mismo tiempo, y desatiende por completo su labor sacramental. Y van a ser otros dos religiosos que residen en la corte, Fray Juan de Santo Tomás y el jesuita Florencia, uno de los predicadores de la Capilla Real, quienes se ocupen de atender la conciencia del rey, mientras su confesor se dedica a otros asuntos completamente diferentes. Es decir, no podemos asimilar el ejercicio del sacramento de la penitencia con el desempeño del oficio público, oficio regio, de confesor. ¿Cómo determinamos, por tanto, quién fue o no confesor real? Mediante el título. Tampoco es válido, porque nos vamos a encontrar con que, en primer lugar, se conservan pocos títulos, o por lo menos yo he sido capaz de encontrar pocos, y por lo que he visto en las investigaciones posteriores tampoco han aparecido muchos más de los que yo estudié en su momento. La mayor parte de los títulos no se conservan, o no han sido hallados, o están perdidos. Seguramente estarán perdidos en el inmenso mar de documentación que recogen nuestros archivos, o es posible que se perdieran con la documentación que se perdió en la Guerra de Independencia o en la Guerra Civil, en la que se perdieron bloques enteros de documentación archivística. La mayor parte tendrían título, estamos casi seguros. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con confesores del rey que son reconocidos como confesor del rey por el monarca, que son reconocidos como confesor del rey por todo el entorno cortesano y que, sin embargo, no tienen nombramiento. Es el caso, por ejemplo, de Jerónimo Javierre. Jerónimo Javierre, en otoño de 2006. En otoño de 1606 es designado confesor del rey. Lo recoge Gaspar Cabrera de Córdoba en sus crónicas. Recibirá el título al año siguiente. Durante todo ese año, Javierre ejerce de confesor, confiesa al monarca y ejecuta todas las demás prerrogativas propias del cargo de confesor del rey, aunque no tiene título. No se le has pedido y no se les pedirá hasta casi un año después. Y nadie pone en duda que Javierre sea el confesor del rey. Por tanto, ¿cuál es el elemento definidor de ese oficio? A mi entender, es la mera manifestación de la voluntad regia. El rey manifiesta expresamente que a partir de ese momento su confesor
es un individuo determinado. Y eso conlleva automáticamente el reconocimiento público para esa figura. Por definirlo de una forma, digamos, más taxativa, en este caso voy a leer literalmente el texto, en mi opinión, confesor real es aquella persona designada públicamente por el monarca para desempeñar ese cargo. Y ese es el elemento clave, la voluntad del rey. Automáticamente se le reconoce públicamente la función, independientemente de que se le facilite un título escrito o un documento equivalente, una cédula de nombramiento, cualquier documento equivalente a un título, y por raro que nos parezca, independientemente de que confiese o no al monarca. Sé que resulta chocante pensar que el confesor del rey no confiesa al monarca, pero esa es la realidad institucional. Son supuestos excepcionales, no, tampoco nos pensemos que era la norma, pero podemos encontrar casos, ya les digo, en los que no se produce ese ejercicio de la penitencia. Hay una serie de figuras sobre las que hay o ha habido determinado debate o alguna confusión sobre si se pueden considerar confesores del rey o no. El primer caso es los confesores de los príncipes. Con mucha frecuencia vamos a encontrar en la historiografía referencias a determinados religiosos calificándolos de confesor del rey, confesor de la reina, a mi modo de ver desde un punto de vista o adoptando una posición que creo que es errónea, porque se trata de religiosos que confesaron a personas que después fueron reyes de España, pero que en el momento en que ese religioso les confesaba eran príncipes o infantes. Tenemos un caso clarísimo, Fray Tomás de Torquemada confiesa a Isabel la Católica, luego lo veremos a él y lo veremos con un poco más de detalle, cuando Isabel es infanta. Cuando Isabel se convierte en reina, no ocupó nunca Fray Tomás ese puesto en el confesionario regio, lo ocuparon Fray Hernando de Talavera primero y después el cardenal Cisneros. Sin embargo, es muy habitual encontrar referencias que califican a Torquemada como confesor de la reina. Puede ser en un sentido semántico, muy abstracto, pero desde el punto de vista jurídico e institucional, los confesores de los príncipes no son confesores regios. Por naturaleza. Muchos acabarán siéndolo, porque cuando su penitente deja de ser príncipe y se convierte en monarca, en muchos casos conservan a su confesor. Pero en ese caso estamos hablando de un cambio de oficio, por decirlo de alguna manera. Un señor que era director general y le nombran ministro, no fue ministro también cuando era director general. Es decir, lo que se produce es un cambio de oficio de la mano del cambio de condición de su penitente. Pero no podemos hablar de confesores regios exclusivamente aquellas personas que confesaron cuando eran príncipes a quienes luego fueron reyes. Más claro, en cuanto a que no ha despertado ninguna duda en la historiografía, es el caso de los reyes y reinas consortes, principalmente reinas, dado que reyes consortes solo hemos tenido durante el reinado de Isabel II, puesto que el caso de Fernando era a su vez rey de Aragón, y ya saben, la monarquía tuvo esa situación especial con dos reyes de pleno derecho casados. Volveremos a tener este caso de una reina cuando presumiblemente se produzca la sucesión de Felipe VI, pero no hay duda en la historiografía sobre que los confesores de las reinas o reyes consortes no tienen la condición de confesor del rey en el sentido institucional. Más complejo es el caso de los confesores de los regentes. Los regentes, desde el punto de vista conceptual, ocupan el lugar del monarca en unas circunstancias en las que el monarca, por la razón que sea, no puede atender a sus funciones, generalmente por minoría de edad o alguna circunstancia similar. Sí encontramos ejemplos en la historiografía en los que reiteradamente se alude con la condición de confesor del rey a algún confesor de regentes. Pienso concretamente en el caso del padre Berardo Nitar, confesor de Mariana de Austria, regente durante la minoría de edad de Carlos II, y que podemos encontrar muchas veces referenciado como confesor del rey. Desde mi punto de vista es un error. El padre Nitar no confesó a ningún monarca, confesó a una regente. ¿Podemos atribuir esa condición de confesor del rey a los confesores de los regentes? Yo creo que no. Creo que no, y voy a poner dos ejemplos, forzando el concepto para que veamos por qué, que a mi entender, no tiene mucho sentido. Si los confesores de los regentes son confesores del rey, los confesores de Cisneros, que fue 2 veces regente, ¿son confesores del rey por haber confesado al cardenal Cisneros?
Me parece que es muy difícil aceptar esa ampliación del concepto. O podemos ir al siglo XIX, del que nos hablaba el profesor Alvarado, y pensar si los confesores de Baldomero Espartero, general que fue regente, deben tener la consideración jurídica de confesores del rey. Desde mi punto de vista sería un error. Quiero decir, creo que es extender el concepto mucho más allá, aparte de entrar en cuestiones como que nunca ejercieron las funciones equivalentes a las de un confesor del rey y demás. Sin embargo, como les digo, no es raro encontrar en la historiografía menciones a confesores concretos de regentes como confesores del rey. Sobre el modo en que se practicaba la confesión entre el rey y su confesor, se concedían dos dispensas, dos excepciones a los monarcas que no se concedían teóricamente al resto de los creyentes, al resto de los cristianos. En primer lugar, el rey podía confesarse en aquel lugar que considerara oportuno. No hacía falta que fuera una iglesia, no hacía falta que fuera un recinto religioso, no hacía falta, cuando se introduce sobre todo a raíz de Trento la utilización del confesionario, pues no hacía falta que se utilizara un confesionario. De hecho, lo más habitual es que el rey, cuando se encontraba en la corte, se confesara en sus aposentos. Y la segunda excepción era el hecho de que los reyes de España no debían arrodillarse ante el sacerdote que les confesaba, como era preceptivo para el conjunto de los cristianos. Esto va a dar lugar a situaciones realmente curiosas y anécdotas muy conocidas, como la que ocurre cuando Isabel, la reina católica en el futuro, porque el título de católica no se lo otorga el Papa hasta las campañas de Italia ya de la década de 1490, y que se lo otorgan no por su fe, sino por haber contribuido los ejércitos españoles a apoyar al Papa frente a los franceses, que es un error también muy común, lo cual no quiere decir que la reina no fuera una cristiana y una católica devota, porque está sobradamente demostrado que lo era. Pero el caso es que el título no se lo dan por su fe. Isabel acude a Valladolid, al convento de Nuestra Señora del Prado, donde ejerce como prior un sacerdote del que le han hablado maravillas, que era el padre Fray Hernando de Talavera, simplemente para confesar con él. Cuando se disponen a confesar, el sacerdote, Fray Hernando, le indica que debe arrodillarse. Entonces, Isabel le manifiesta que la reina de Castilla no se arrodilla ante ningún súbdito. A lo cual Fray Hernando le respondió que durante el ejercicio de la penitencia ni ella era la reina de Castilla, sino una mera penitente más, ni él era un mero súbdito, sino que representaba la más alta autoridad, en este caso la divina. Isabel se arrodilla, confiesa y acto seguido procede a nombrar a Fray Hernando como su confesor real, y lo sería durante 16 años hasta 1492. Segunda anécdota, también bastante curiosa, se produce durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio, en uno de los momentos en los que hay más tensión política en la corte española, y en la que el monarca y su esposa se alinean con visiones completamente opuestas. No voy a entrar en detalles en cuanto a la pugna, porque tiene que ver con el deseo de Felipe V de no volver a asumir el trono después del fallecimiento de su hijo Luis I. Simplemente nos quedamos con la idea de que hay un enfrentamiento político que divide al matrimonio, hasta el punto de que ambos desconfían mutuamente y temen que su cónyuge esté conspirando a sus espaldas para conseguir beneficios, digamos, en esa pugna política. Durante esos meses, Isabel y Felipe no se pierden de vista, literalmente, durante ningún momento del día. Lo que ocurre es que la confesión, en principio, es un acto que se realiza en privado. Esta situación, casi carnavalesca, acabará generando que Isabel y Felipe confiesen al mismo tiempo en la misma habitación, cada uno ubicado en un extremo opuesto, cada uno con su sacerdote y sin quitar el ojo de lo que está haciendo su cónyuge, para asegurarse de que en ese proceso no hay un intercambio de notas, no hay algún tipo de maniobra conjurativa al amparo de esa privacidad que teóricamente debe brindar la confesión. Evidentemente, el oficio de confesor es un oficio particular dentro de aquellos que componen el entramado administrativo de la monarquía. Y es particular porque su esencia inicial es una esencia que bebe de la religión, que bebe del sacramento. Tiene un componente sacramental, aunque vamos a ver luego que lo trasciende, pero ese componente básico inicial existe.
y determina algunos elementos que desde el punto de vista de los historiadores pues nos ha puesto muy difícil llegar a conocer realmente el papel de estos confesores regios. Primera cuestión o primer elemento de especialidad es que los confesores regios tienen una posición absolutamente preeminente en materias morales dentro de la corte española. Esto se resume en una simple frase. Nadie puede reprochar al rey un comportamiento inmoral salvo su confesor. Es la única figura a la que se concede una posición moral por encima de la del propio monarca. Y, por supuesto, esto impacta en que se considera que puede ser una posición superior a cualquier otro cargo eclesiástico en ese aspecto moral de valoración de lo que es moral y lo que no dentro de la corte, que es un entorno esencialmente político, lo cual generará todo tipo de choques y de situaciones disonantes. Segunda cuestión, segundo elemento de especialidad, es que, como sabrán ustedes sin duda, la confesión se rige por el estricto secreto, el secreto de confesión. ¿En qué se traduce esto? No sabemos, y creo que nunca jamás sabremos, absolutamente nada de lo que ocurría durante el ejercicio de ese sacramento. Nunca hemos sabido ni sabremos qué le dijo un confesor determinado a un rey, qué pecados confesó el rey, cómo le absolvieron, qué penitencia le impusieron. Toda esa labor sacramental, a efectos históricos, está absolutamente perdida. Yo me atrevería a decir que no aparecerán las memorias de un confesor en el que indique que Felipe V confesó determinado pecado. Es decir, es evidente que el carácter sacramental y ese secreto va a prevalecer sobre cualquier otra consideración y prevaleció en su día y por tanto, jamás trascenderá ese ejercicio penitencial que en principio debería ser la principal labor del confesor regio. Y la tercera cuestión que convierte al confesor del Real en una figura tremendamente especial es que es uno de los pocos individuos que tiene la autorización para entrevistarse con el rey en privado. Solo 3 cargos públicos de la monarquía hispánica tenían, en teoría, el privilegio de ser recibidos por el rey en privado. Presidente de Consejo de Castilla, el mayordomo mayor, como la figura de más alto rango de la casa del rey, ocupada de atender a su persona, y el confesor regio. Esto no quiere decir que el monarca no se pudiera entrevistar en privado, saltándose el protocolo y demás, pero sí es cierto que oficialmente el confesor del rey podía entrevistarse con el rey sin que nadie más estuviera presente, sin que nadie le pudiera rebatir, sin que nadie pudiera escuchar lo que fuera que el confesor le estaba comentando al monarca, y eso es una fuente, ese acceso íntimo, ese acceso personal, es una fuente de influencia que también resulta dificilísimo de cuantificar a día de hoy por un historiador hasta qué punto fue clave en determinados asuntos o hasta, porque al final lo que disponemos es testimonios indirectos, enemigos de los confesores que dicen es el confesor el que ha malmetido al rey para que haga determinada cosa, o al revés, esto se lo debemos a los buenos oficios del confesor y demás. Pero la realidad también es que resulta dificilísimo efectuar una cuantificación objetiva y basada en, vamos a decir, pruebas que nos permita valorar con precisión ese tipo de influencia. A mayores de sus tareas sacramentales, la figura del confesor del rey va a trascender con mucho lo meramente religioso para asumir toda una serie de competencias, toda una serie de funciones de carácter político o de carácter administrativo. En primer lugar, es un consejero político del monarca, basándonos en la ausencia de diferenciación entre los asuntos religiosos y los asuntos políticos que caracteriza gran parte del periodo del antiguo régimen, en el que la religión es política y la política, a su vez, está en muchos sentidos dirigida o influenciada por consideraciones de carácter religioso. En ese contexto, el confesor es consultado sobre prácticamente cualquier asunto que nos podamos imaginar. Por llevarlo al extremo de las decisiones políticas de mayor peso, es raro encontrar una declaración de guerra que no se le consulte previamente al confesor para que opine sobre si esa guerra es moral emprenderla, que es uno de los aspectos claves desde el punto de vista o uno de los aspectos más relevantes en los que las consideraciones morales pueden entrar en juego a la hora de que el monarca tome una decisión. La cuestión de la guerra justa hunde sus raíces en la antigüedad, llega hasta nuestros días
y tiene un matiz importante desde el punto de vista religioso, que hace que los confesores sean clave en este tipo de cuestiones. A los confesores se les van a consultar muchas veces concesiones de carácter político. El principal papel en la junta que reunió Felipe II para determinar si debía aceptar las concesiones efectuadas por Margarita, gobernadora de los Países Bajos, a los nobles levantiscos, es el confesor del rey, que lo que le dice es: le conviene a su majestad aceptarlo, moralmente no puede hacerlo porque es ir contra la religión. Nos encontraremos también con un confesor del rey que dio el consejo contrario a Carlos V con relación a las guerras con los protestantes en Alemania, en el que García de Loaysa, y se conserva además el dictamen manuscrito, se puede encontrar en los archivos españoles, le indica a Carlos V que efectivamente es un gran daño para la religión que se les otorgue a los protestantes alemanes la libertad para elegir el credo que consideren, pero que él, como leal súbdito de su majestad, no puede sino decirle que lo que le interesa es que se les conceda, y le llega a decir literalmente, un hombre que fue inquisidor general, que fue cabeza de su orden en Castilla, le llega a decir al monarca: preocúpese usted de sus dominios, preocúpese usted de su interés, que ya se ocupará Dios del alma de los protestantes. Tenemos los dos ejemplos de un lado y de otro. Esta labor de consejero personal se va a institucionalizar también, y encontraremos a los confesores del rey incluidos en los principales sínodos, en los principales consejos de gobierno de la monarquía. Jean Glapion, que es la persona cuyo retrato tienen ustedes en la imagen, confesor franciscano de Carlos V, en 1521 es designado consejero de Estado. Será el primer confesor que ocupará un asiento en el Consejo de Estado, el principal órgano asesor que aconseja al rey sobre la política exterior, los tratados, la conclusión de paces, la declaración de guerra y la conducción estratégica de las operaciones militares. No la conducción en detalle, que caía dentro de otro de los consejos, pero sí las líneas maestras de la política de defensa. Encontraremos a los confesores presentes de forma sistemática también en el Consejo de Cruzada, el consejo desde el que se administraban las llamadas tres gracias: cruzada, subsidio y excusado, una serie de recursos financieros que el papado cedió a la monarquía hispánica. Pues bien, en ese consejo, con mucha frecuencia, está presente el confesor. Y encontraremos una presencia también constante de los confesores en las juntas. A diferencia de los consejos, las juntas se crean en un momento concreto para abordar una cuestión precisa, y una vez se ha resuelto, elevado un informe o dado un dictamen, la junta se disuelve. Han sido estudiadas por la profesora Dolores Mar Sánchez González de la UNED, tiene un libro excelente sobre la materia, también el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza, Francisco Baltar, y eran parte vital del funcionamiento de la administración española. Encontramos al confesor del rey en decenas de juntas, sobre los aspectos más variados, que, como les he comentado, sobre si hay que aceptar o no las peticiones concedidas por Margarita de Parma a los nobles neerlandeses. Le encontramos muchas veces también en juntas que tienen que ver con materias económicas, sobre si un determinado impuesto, una determinada tasa se puede considerar moral o inmoral desde un punto de vista religioso. Y ejercerá un papel determinante en la gestión del patronato regio, que también comentaba el profesor Alvarado de camino en su charla previa. Esto se producirá sobre todo a partir del reinado de Felipe II. El reinado de Felipe II es un reinado con un fuerte enfrentamiento faccional en la corte entre diversos grupos, a los que le dedicó un trabajo excepcional Lagomarsino. Y uno de esos enfrentamientos tendrá lugar en torno a la gestión del patronato regio, los nombramientos de cargos eclesiásticos dentro de la monarquía española, sobre los cuales el rey de España tenía la potestad de sugerir, y aquí se pueden poner todas las comillas que se quiera al concepto de sugerir al Papa qué personas debían ocupar esos obispados, esos arzobispados. Hay un enfrentamiento en la corte y el rey opta por una solución salomónica. En vez de entregar el control del patronato regio a una de las facciones o a otra, la más importante era la que regía Mateo Vázquez, uno de sus secretarios, lo que opta es por poner al frente de esa gestión a su confesor, Fray Diego de Chávez. Esto se mantendrá de una situación de facto hasta 1753, en el que el concordato que se firma con la Santa Sede oficializa que la persona clave en la gestión del patronato regio sea el confesor del rey.
No es sorprendente tampoco si tenemos en cuenta que uno de los principales redactores de ese concordato de 1753 fue el padre Francisco de Rábago, a la sazón confesor del rey Fernando VI. Muy especial es la relación directa que va a existir entre confesor del rey e Inquisición. Si tomamos los 5 primeros inquisidores generales, nos encontraremos con que Fray Tomás de Torquemada fue confesor de Isabel cuando era infanta, no es un confesor regio, pero los 3 siguientes, Deza, Cisneros y Juan de Enguera, eran confesores del rey. Deza y Enguera, confesores de Fernando el Católico, Cisneros, confesor de la reina Isabel. Y a esto podemos añadir que el siguiente en esa lista de inquisidores generales, Adriano de Utrecht, fue confesor de Carlos V antes de que Carlos V se convirtiera en rey de España. Eso, todos esos confesores que ustedes pueden encontrar a veces como confesores del rey, aunque por lo que sabemos no llegó a confesar a Carlos V después de que fuera coronado. Pero sí, Adriano, que se acabaría convirtiendo en Adriano VI, papa. Otros 4 confesores del rey, en época posterior, se convirtieron en inquisidores generales. García de Loaísa, Fray Luis de Aliaga, en el reinado de Felipe III, Fray Antonio de Sotomayor, reinado de Felipe IV, y Manuel Quintano Bonifaz, en el reinado de Fernando VI, ya en la segunda mitad del siglo XVIII. El impacto es todavía mayor si tenemos en cuenta que 2 de los grandes elementos normativos, y esto lo conoce perfectamente el profesor Domínguez Nafría, que está entre el público, 2 de los grandes elementos normativos de la Inquisición son las instrucciones de Deza, por una parte, que llevan a la Inquisición fuera de su etapa ya fundacional y la consolidan, y las instrucciones de Sotomayor, quizá la última gran obra jurídica en cuanto a normativa de la Inquisición española. Ambas hechas siendo inquisidores generales, 2 confesores de los reyes de España. Además, durante la mayor parte del siglo XVII encontraremos a el confesor del rey sentado también en el Consejo de Inquisición. Se ha hablado a veces de que se estableció orgánicamente que el confesor del rey fuera consejero de Inquisición, consejero de la Suprema. Yo creo que eso no es así. Creo que lo que ocurre es que se concede un asiento en la Suprema a los dominicos, a la Orden de Santo Domingo. Como en este periodo histórico el confesionario regio estaba dominado por los dominicos, lo que ocurre es que ese asiento de los dominicos en el Consejo será asignado sistémicamente al confesor del rey, pero no existe, en mi opinión, esa asignación directa al confesor. Con las órdenes religiosas la relación siempre fue, en cierto sentido, tensa. Tenemos que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII todos los confesores de los reyes pertenecían a una orden religiosa, franciscanos, dominicos, jerónimos. Solo en el siglo XVIII encontraremos, y serán 3 casos que se pueden tildar de excepcionales, religiosos que pertenecen al clero secular, es decir, meros sacerdotes, dicho esto con todo el respeto, por supuesto, para aquel sacerdote que simplemente no ha optado por las órdenes regulares. El siglo XVIII verá también una ruptura con el predominio tradicional de dominicos y franciscanos y será un periodo dominado por los jesuitas. 7 confesores jesuitas encontraremos en ese siglo XVIII. Si vamos a los números, 28 de los que... Es posible que no estén localizados todos. Dentro de esta revisión de mi propia investigación que he hecho en las últimas semanas, he comprobado que la gente que ha publicado listas posteriores no han añadido realmente nuevos confesores que no figuraran en la investigación que cerramos en 2007. En esa investigación se localizaron 28 confesores dominicos, 11 franciscanos, 7 jesuitas, como las principales órdenes representadas que ocuparon ese confesionario regio. Sí creo conveniente que hay que hacer una aclaración, porque da la sensación de un dominio absoluto de los dominicos sobre el confesionario regio, más del 50% de los hombres que lo ocuparon. Sin embargo, aunque hubo dominicos en cualquier periodo que observemos, el dominio de la orden de predicadores realmente se concentra muy claramente en el siglo XVII, donde sí es verdad que la inmensa mayoría de los religiosos de forma sistémica y continuada son dominicos. Pero en el resto de periodos, si quitamos el siglo XVII, el número de confesores, sobre todo franciscanos y dominicos, se encuentra muy equilibrado.
No voy a entretenerme mucho porque ya estoy a punto de pasarme de tiempo, por comentar algunas de las personalidades más notables que ocuparon el confesionario regio. Empezar haciendo trampa. Fray Tomás de Torquemada es la respuesta más dada cuando preguntas a un estudiante por confesores de los reyes de España. Como hemos dicho ya anteriormente, realmente no fue confesor de los reyes, aunque confesó a Isabel cuando todavía era infanta. Fray Hernando de Talavera, no me voy a detener, como digo, para no comerme tiempo de los demás. Para mí fue el gran descubrimiento de mi investigación como persona o como carácter humano. Creo que es un individuo de una talla gigantesca, acabaría siendo primer arzobispo de Granada, una petición que él hizo expresamente por la labor misional que llevaba aparejada la conversión de la población granadina, y era un hombre al que los propios musulmanes de Granada adoraban y al que denominaban el alfaquí santo. Como anécdota decir que él aprendió árabe, siendo ya un anciano, para poder predicar a los musulmanes de Granada. Cisneros, quizá el confesor del rey que alcanzó una mayor cuota de poder, cardenal de la Iglesia, inquisidor general, 2 veces regente, un hombre fundamental en la construcción del Estado moderno en Castilla y por ende en España. Confesores de Carlos V, 2 de los mayores o de los teólogos más brillantes de su tiempo, Pedro de Soto y Domingo de Soto, se sucedieron en el confesionario. Por desgracia, les tocó vivir uno de los momentos más convulsos desde el punto de vista religioso y moral que ha afrontado un confesor del rey, que es los años más difíciles de la ruptura del protestantismo con la ortodoxia romana. Pedro de Soto será el autor principal del Interim de 1548, el documento en el que él propone una fórmula que permita mantener una cohabitación razonablemente pacífica entre protestantes y católicos, y que termina siendo un fracaso absoluto porque los católicos lo rechazan por considerarlo demasiado laxo con los protestantes, y los protestantes lo rechazarán por considerarlo demasiado estricto. Fray Bernardo Alvarado, Fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, ha pasado a la historia como uno de los grandes intrigantes, instigadores del proceso contra el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, primado de las Españas, la mayor autoridad religiosa de su tiempo, y que terminó procesado por la Inquisición española en un juicio que a día de hoy no se sostiene el menor atisbo de que este señor fuera verdaderamente un protestante. Lo único que se intuye es que era una persona con una capacidad innata de hacer enemigos enorme, y eso es lo que llevará a que, entre otros, el confesor del rey, Fresneda, arremeta contra él. Fray Luis de Aliaga, uno de los confesores más políticos, será uno de los integrantes de la coalición que acabará derribando al duque de Lerma. Voy a pasarle estas estadísticas muy rápido. Simplemente para terminar, cuando yo defendí mi tesis, recuerdo perfectamente una de las preguntas del tribunal fue ¿quién es el confesor actual del monarca? Y recuerdo que no tenía la más mínima idea porque yo había parado en 1808 y me sobraban los 2 siglos siguientes. He hecho el ejercicio esta vez de buscarlo, pero es muy curioso porque la última referencia que he encontrado a un confesor del rey, en una búsqueda superficial, no he pasado 2 días buceando ni he consultado a la Casa Real, es una referencia a la muerte en 2009 de Bartolomé Vicens, confesor y amigo muy cercano de Juan Carlos I. Pero no he encontrado ninguna, fraile dominico, por cierto, no he encontrado ninguna referencia posterior de un confesor del rey. De hecho, he mirado en la página web oficial de la Casa del Rey, no sé si habrá alguien en la sala que me pueda dar información al respecto, y la Casa del Rey, si tú introduces en el buscador confesor regio, no arroja ningún solo resultado a día de hoy. Entonces, desconozco si es que la figura ha desaparecido de la estructura de la Casa del Rey, si se la mantiene, como decía Humberto Eco, cubierto por el piadoso manto del silencio, o si realmente es una figura que ha desaparecido como un signo de los tiempos. Pero bueno, no quería dejar de pasar esto que se me pasó en su momento, quitarme un poco esa espina, aunque sea a medias. Y por cerrar, siempre que he hablado del confesor del rey, he terminado con esta reflexión que hace José María Blanco White a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX para poner de manifiesto la importancia de esta figura dentro de la administración española. Y es esa cita de quien controla la conciencia de un hombre, controla al hombre entero. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Leandro. Pues abrimos un turno de preguntas, porque seguro que las hay. A ver, Amadeo, después Juan Carlos. Bueno, profesor, muchas gracias. Interesantísima la conferencia y
fin, nos revela cosas para mí, desde luego, desconocidas. Dos preguntas. Una, he visto en una de las imágenes a Bernardo de Fresneda con una cruz colgando, que no sé si será la cruz de capellán real, que realmente se usaba en tiempos como condecoración propia o emblema propio de los capellanes reales, y no sé si el confesor del rey tenía algún tipo de distintivo, insignia o algo que lo identificara. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, más que una pregunta, es una, no sé, diría, cuando yo era estudiante en la Universidad de Navarra, se decía, en mis tiempos ahí, que don Federico Suárez, que era un sacerdote del Opus Dei, vamos, no sé si era así, pero por lo menos se comentaba que era algo así como confesor del rey. Y venía a menudo a Madrid, era profesor en la Universidad de Navarra él, y venía, iba y tenía una relación especialmente estrecha, por lo menos sí que celebraba la misa para el monarca en aquella época, y no sé si tenía, digo por si le ayuda a tener alguna pista sobre esta materia. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Le echaré un vistazo a ver qué encuentro al respecto. Sobre si poseía algún símbolo externo específico, no era habitual. Hay de todo, muchos de ellos mantienen una humildad absoluta y siguen vistiendo como frailes, como religiosos, sin ningún tipo de adorno. Otros van al extremo opuesto y hay mucho documento también. Aquí hay que tener en cuenta que hay mucha maledicencia, muchas rivalidades, muchas envidias, muchos enemigos políticos que hablan del confesor entregado al lujo, a los oropeles y demás. Pero hasta donde yo he encontrado no hay absolutamente un elemento, digamos, de vestimenta o adorno específico. Sí se le asignan lugares preferentes en todos los actos públicos, oficiales. Hay también un montón de pugnas sobre el orden de precedencia, sobre si debe preceder al inquisidor o no debe precederlo, al capellán mayor, es otro problema que se plantea, porque el confesor del rey forma parte teórica de la capilla real, pero la realidad es que suele tener más poder práctico que el propio capellán mayor, que en teoría es su superior. Eso va a también generar muchos problemas con los superiores de las órdenes. Porque al ser nombrado confesores del rey, en cierto sentido quedaban hurtados a la propia disciplina de la orden, muchas veces se les tenía que dispensar de determinados votos. En este sentido, la Compañía de Jesús mantiene un debate tremendamente arduo y tremendamente interesante sobre si es lícito que un sacerdote jesuita, o un religioso jesuita, ocupe el cargo de confesor del rey, porque en ese momento su regla establece que no pueden aceptar ninguna dignidad. Entonces, ese debate es intensísimo y se concluye que es lícito, puesto que la confesión no se le puede negar a ningún cristiano. Entonces, no solo es posible, sino es nuestra obligación, si el monarca nos solicita que le confesemos, confesarle, y todo lo que venga aparejado es resultado de una obligación. Entonces, en ese sentido, es fruto de muchos problemas. Visualización en los ropajes, complementos y demás, yo no he encontrado absolutamente ninguna referencia. Sí, cuestiones protocolarias que, como todo lo protocolario en la corte, era campo de batalla abonado para que salieran a relucir todo tipo de cuchillos y de puñaladas, a veces no solo metafóricas. El franciscano Fray Juan Pérez fue en algún momento confesor de la reina Isabel, porque yo Sí. lo he leído en algún lugar. Sí, ahora mismo me falla la memoria sobre si la confesó siendo infanta. Es el confesor los primeros años de reinado. La empieza a confesar siendo infanta y es confesor los primeros años de reinado. Quiero recordar que hasta su muerte, que es cuando ella visita a Fray Hernando de Talavera y Talavera asume en 1476 el oficio de confesor. Pero Juan Pérez es confesor de la reina, sí, efectivamente, por lo menos en mi criterio. Para mí, sin duda, sin duda. De hecho, lo recuerdo porque fue al final, por orden cronológico, el primer religioso al que estudié, al ser el primer confesor del primer reinado que abarqué en ese estudio sobre el antiguo régimen. Pero Fray Juan Pérez muere más tarde. Muere más tarde, sí. Sí, muere más tarde. Lo que pasa es que él se aparta de la corte por una cuestión, creo que recuerda que es de edad. Sí, que es el que se va a la Arabia. Sí. Sí. Bueno, y de hecho jugará un papel determinante en el viaje de Colón y en las gestiones, entre Colón, la corte y demás. Sí. A eso me refería, que en los momentos finales, cuando ya ha terminado o está a punto de concluir la guerra de Granada, entonces es cuando Colón ya está harto, se va a ir
y precisamente Fray Juan Pérez es cuando recurre a enviar un mensaje a la reina diciéndole que es conveniente que escuche de nuevo al almirante, al futuro almirante, antes de que se vaya. Sí, sí, será determinante, porque la reina era, en principio, no muy receptiva a la idea de Colón, y el mensaje de Pérez es el que le abre la puerta de forma definitiva. De hecho, eso hará, por ejemplo, que los primeros religiosos que viajen al Nuevo Mundo sean franciscanos. Me han dicho que tenemos que hablar por el micrófono, porque si no, los que están al otro lado de la red, pues no nos escuchan. En primer lugar, enhorabuena por esta conferencia. Alguna vez te había oído hablar del confesor, pero lo bordas. La verdad es que Juan Carlos cada vez lo haces estuvo mejor. en la defensa de mi tesis. Cada vez lo haces mejor. Eso sí, en defensa de la reina. La leyenda, y más bien la historia, dice, de la reina católica, obviamente, dice que fue precisamente por el hecho de que la obligó a arrodillarse por el que nombró a Hernando de Talavera. Una segunda cosa, por casualidad, y porque tengo que hablar de cosas relacionadas con esta materia dentro de unas semanas en Toledo, estaba leyéndome esta mañana, o más bien escuchando, el libro de Josep Pérez sobre la biografía de Cisneros, en las que al final llega a la conclusión, Josep Pérez, no sospechoso, de que Cisneros y Hernando de Talavera no son dos posiciones tan contrapuestas, incluso en la evangelización de Granada. Y entra, claro, en momentos posteriores también a la muerte de la reina. Una anécdota también. Una vez en una de las conferencias que daba en el Instituto de Historia de la Inquisición Tellechea, ya en la comida y en confianza, le pregunté, pero ¿por qué cuántos volúmenes ha escrito este hombre sobre el proceso de Carranza? 16, 20, no sé, no estoy exagerando. Digo, pero bueno, pero al final, ¿por qué procesan a Carranza? Porque es que tampoco había ninguna razón de peso, ni teológico, ni contrario a la doctrina, ni heterodoxo, ni uno era el bueno y el otro el malo. Entre Valdés, inquisidor general, y Carranza da un golpe así encima de la mesa y dice: eran compañeros de pupitre, eso lo explica todo. Los dos eran dominicos, parece ser que eran de la misma edad y competían por la relevancia dentro de la orden en España. Y otra consideración a lo que has dicho. Me cuentan, y tiene que ver con esa afirmación tan hábil e inteligente de que una cosa es ser el confesor del rey y otra el que confiesa al rey, que, bueno, en los últimos tiempos la figura de ese confesor se ha subsumido, pero se conoce, se asume y se entiende en el arzobispo castrense. El anterior Juan del Río, con el actual Juan Antonio Aznárez, no he hablado. Juan del Río jamás dijo eso, lo afirmó, pero bueno, sonrió en alguna ocasión, nada más. Él, en realidad, ¿qué son? Capellanes de palacio, más que otra casa. Me refiero a los arzobispos castrenses, antes vicario general castrense. Te pregunto por la relación entre Carranza y Cisneros, dos confesores tan distintos y que al final, pues no sé, la historia parece que los enfrenta y que según Josep Pérez no hubo esa diferencia, porque Carranza, siendo bondadoso, fracasó estrepitosamente. Y Cisneros, siendo un hombre enérgico y radical, estos son mis poderes, porque estaban en la verdad, pues sin embargo, en realidad, en el resto de su vida fue un hombre tolerante, intelectual, que patrocinó a Erasmo, a infinidad de conversos rabinos que le ayudaban a traducir la Biblia políglota. Es el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, es decir, es un hombre intelectual que dormía en el suelo, por lo visto. Hasta donde yo he estudiado, son dos personajes que cohabitan, es decir, comparten tiempo,
Yo no he encontrado ninguna referencia a que hubiera un enfrentamiento en ningún momento y pudo haberlo, que decir, Cisneros sucede a Talavera tanto en el confesionario regio como en el arzobispado de Granada, y sin embargo no hay en sus escritos, en sus órdenes, en nada que podamos decir es que este señor, que es un inútil, se ha equivocado y esto es un desastre, me lo he encontrado todo manga por hombro. Ni Talavera en su contrario. Es decir, la relación personal entre ellos, yo no tengo la sensación de que en ningún momento se produjera un choque. Y sí es cierto que Cisneros le pasa algo parecido con Bartolomé de Carranza, que eran dos personas muy rectas, muy convencidas de sus propias ideas, y yo creo que no quiero decir intolerante porque no es la expresión que estoy buscando, sino muy poco dado a buscar componendas con respecto a lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y creo que ahí también hay una de las claves del proceso posterior a Bartolomé de Carranza. Y es que Bartolomé de Carranza, si algo hizo en su vida, fue enemigos, porque es el confesor del rey, el inquisidor general, pero parece ser que todas las mentes que está detrás de ese proceso es Melchor Cano, su compañero en la orden de predicadores. Parece ser que muy ofendido, porque hay un momento en el que Felipe II, cuando está buscando confesor, le ofrece el cargo a Carranza y se llega a emitir y se conserva un título de nombramiento como confesor del rey para Bartolomé de Carranza, cargo que Carranza, en cuanto se entera de esto, rechaza de plano. Otro de los motivos, no lo he comentado en su momento, pero porque tampoco podemos asimilar tener el título de confesor con ser confesor. Carranza llegó a tener un título de confesor y no fue confesor del rey en ningún momento. Yo creo que es un caso claro de envidias, como señalabas. Tellechea, el mayor, o sea, efectivamente, ¿cuántos volúmenes escribió Tellechea? El proceso entero, de hecho, lo tiene transcrito. Y yo creo que es un caso muy absurdo y muy triste, porque no hay nada más detrás, o no da la sensación de haber nada más detrás que enemistades personales, de egos dañados, de envidias, de yo soy el gran teólogo dominico y no tú, de por qué eres tú el arzobispo de Toledo, por qué eres tú el confesor, miedo a perder esas preeminencias el que la tenía, que yo creo que es lo que hay fundamentalmente detrás de la actuación del confesor de Fresneda, en un caso que hizo un daño inmenso a la monarquía, que arruinó la vida de Carranza, pero no es el único caso. Talavera acaba su vida procesado por la Inquisición. Una serie de declaraciones de sus sobrinas que vivían con él, a las que se acusa de judaizantes, y morirá sin ser absuelto. Bueno, la última pregunta. Yolanda. Bueno, muchísimas gracias por una presentación tan documentada. Para mí, absolutamente fascinante ver este paso por la historia. Solo quería confirmar que efectivamente en la página web de la Casa de Su Majestad el Rey no hay ninguna referencia a ningún aspecto que tenga que ver con la religión. Esto se ha cuidado especialmente y no es ningún olvido, sino que es deliberado en el sentido de que se considera actualmente que la libertad religiosa del rey es la misma a la que puede acogerse cualquier otro ciudadano al amparo del artículo 16 de la Constitución y, por lo tanto, permanece dentro de su esfera de intimidad. Yo creo que este es el argumento por el que no hay ningún dato, pues todos sabemos más o menos cómo discurre, pero no hay ningún dato que pueda ser constatado a nivel académico. ¿Debe ser así? Pues en la medida en la que esto iguala, digamos, esa libertad religiosa de todos, pues tiene ese sentido, creo yo. Yo también lo he buscado algún otro dato, no solamente el aspecto religioso, y además la página web se ha ido modificando con el paso de las últimas 2 décadas fundamentalmente. Ha cambiado muchísimo contenido y aspecto y no ha habido nunca que el periodo reciente, que es el que yo conozco un poquito más, no ha habido nunca ninguna referencia. Y yo le busco o le encuentro esta justificación. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, profesora.